Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Pues si toda la semana ha sido interesante, hoy no podía ser menos. Y estamos delante seguramente de las horas más intensas de todo lo que puede pasar esta semana. Ayer recuerden, hablamos de lawfare, de eso que en principio quería introducir, lo puso hasta en un tuit el señor Puigdemont. Hoy vamos a ir directos, como hemos hecho estos días. Lo puso el señor Puigdemont, refiriéndose a aquellos actos que se consideran que se utilizan los juzgados para involucrar a gente en temas, digamos, que no deberían entrar. Y se refería fundamentalmente, lo explicábamos ayer, a que entraran dentro de la amnistía personajes, vamos a ir súper directos, oye, como Laura Borràs, recuerden, condenada por el tema de los tripis a cárcel, el señor Alay, que tiene, antiguo jefe de gabinete de Puigdemont, que tiene en Nueva Caledonia, con el tema de Nueva Caledonia, que el referéndum de independencia donde fue con dinero público, tiene el juicio el próximo febrero, si no nos equivocamos, y sobre todo por el tema de Volov, ese tema donde la Rusia de Putin intentó colocar dinero en el mundo independentista para agrietar Europa. Tema por el que seguramente se le piden, por el primero ya se le pide cárcel, por este ni se lo pueden imaginar. Luego tenemos al señor Boyer, el abogado, que está encausado, aparte de haber sido condenado en su momento por terrorismo, también está encausado por narcotráfico. Ahora, Sitomiñanco, para que vean que al final todos son todos. Luego tenemos al señor Buch, que está condenado también por malversación. Recordemos que es el que liberaba los escoltas de Puyol, perdón, de Puigdemont. Y parece ser que también se quiere meter en este asunto toda la familia Puyol. Aquí parece que nos van a meter a todo el mundo que quiera algo, pues que lo diga. Y hay un problema técnico importante. Vamos a decirlo así, claro, con el tema del lawfare, que es que para quien no lo conozca, la ley de amnistía no puede indicar nombres personales, obviamente, ha de referirse a actitudes. Y es muy difícil encajar. Por ejemplo, el caso de Boyer, ¿qué pasa? Que los que están ayudando a narcotraficantes, va a poner la ley de amnistía, pueden quedar liberados. Hombre, parece cuanto menos extraño, incluso jurídicamente. O en el caso de Laura Borràs, que aquellos que troceen contratos en esta ley de amnistía pueden quedar también exonerados. Porque claro, introducir el concepto de que esté vinculado al procés, pues se hace cuanto menos complicado. Por lo que decíamos ayer, cualquiera a partir de ahora podría decir que él está vinculado al procés. ¿Y el juez qué diría? Usted está amnistiado. No sé, ustedes tienen que pagar una deuda a Hacienda, por decirlo más típico. No, porque ese dinero va a ir al descuento de la Generalitat, con lo cual está vinculado al proceso, con lo cual yo no quiero pagarlo, con lo cual amnistía. Todo ridículo. Pero parece que ese que es el punto clave que está elevando el equipo de Puigdemont, donde hoy se han desplazado dos de sus líderes nuevamente a Bruselas. No entendemos por qué ya no se quedaron ayer. En fin, esto ya son cosas de esta gente extraña. Y mañana a la primera hora van a ir la parte del equipo que estuvo el otro día en la famosa reunión del jueves. Y parece ser que el PSOE tiene en este momento lo que aquí hemos dicho muchas veces: o va a la presidencia o no va a ningún lado, con lo cual parece que está cediendo en el tema del lawfare y están intentando cerrar cómo organizarlo para que toda esta tropa, vamos a decirlo así, pueda colocarse dentro de la amnistía y quedar impunes de todos sus delitos. El PSOE va a ceder en ese punto porque sabe que está literalmente, como han empezado a decir algunos medios, algo, como decíamos, que aquí hemos dicho desde hace semanas, están en un camino, en ese desfiladero que ya no hay vuelta atrás. O sale el presidente Sánchez, o no será candidato. Y el problema no es Sánchez ya solo, que puede tomar las decisiones que sea, es muchos de los que están con él que empiezan a dudar si ese es el camino correcto. Y no porque no apoyen a Sánchez, lo decimos con claridad, sino porque se ven que esto se puede complicar más y ellos van a ser, al final, unos serviles. Alguno va a intentar salvar la cabecera a Sánchez, pero a ellos nadie se va a acordar de ellos. Porque si se lleva por delante el Partido Socialista, ya me dirán qué trabajo tendrá, no sé, el señor Santos Cerdán, por decir uno de los que está últimamente sacando mucho la cabeza por aquí. Y esa es la realidad a día de hoy, que en el PSOE esto de todo o nada pues no acaba de convencer y acaba
de aumentar todavía más, digamos, el ritmo de aquellos que empiezan a ver que las cosas no van como pretenden algunos que van. Filtran desde el gobierno que todo va en marcha, que todo está a punto de cerrarse, mientras que en Junts siguen reafirmando que, oiga, o tenemos la amnistía para estos y ya veremos si nos metemos luego con el referéndum de independencia o nada. Aquellos que dicen, que piden, incluso que suplican a Sánchez que dé un paso adelante y rompa todo intentando llegar a unas elecciones, parece que se están quedando sin fuerza, porque lo que está, como explicamos anoche, lo que cada vez se está volviendo más evidente es que hay cosas en este país que no están funcionando de ninguna manera. Y hay cosas y elementos, peor todavía, que llevan a mucha gente al desengaño colectivo. Y hoy hemos tenido un ejemplo de esos que algunos han tildado de cosas extrañas. La detención el pasado viernes del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, también llamado Conde Pumpido. Por cierto, un personaje que ya estaba implicado en muchos casos extraños, como pueden leer por redes o en algún diario. La curiosidad del caso, que fue detenido el viernes por una violación grupal, y la juez ha decidido hoy sacarlo de la cárcel y no imputarlo porque considera que no había pruebas suficientes. Uno se queda así y lo primero que hemos hecho algunos obviamente ha sido mirar quién puñetas es la juez que da verosimilitud antes a unos supuestos violadores que a alguien que dice que ha sido violada. Pues claro, uno se tira a cualquier otro caso y está claro que los violadores acaban. Tenemos casos clarísimos como el de Alves, como otros. Se ha basado en las cámaras de la casa de Conde Pumpido, donde dice que no ha visto nada extraño, pero lo sí extraño, vamos a decirlo con claridad, es que esta juez había sido directora general con el Partido Socialista. Y es más, ha salido hace unos minutos, había escrito artículos alabando a la familia de Conde Pumpido en El País. Conocía perfectamente quién era Conde Pumpido, han compartido más de una sesión y de dos, y obviamente conocía a su hijo. Con lo cual, esto nos lleva a una situación cuanto menos extraña que entendemos algunos que el Consejo General del Poder Judicial debería intervenir de forma inmediata por el escándalo que se está formando. Porque está claro que una cosa es la amnistía y otra cosa es amnistiar directamente desde los jueces, que es lo que parece ha decidido esta mujer. Según parece, no está claro, vamos a decirlo rotundamente nosotros, que para algunos, si los acusados pues son de la organización central del país, vamos a llamarle así, el hijo del presidente del Constitucional, en su momento algunos catalanes bien ilustres conocidos, son intocables. Y eso vuelve a romper ese principio de la democracia de que todos somos iguales. Y hay además un tema fundamental que algunos han empezado a valorar en las últimas horas, que en un país serio, vamos a decirlo así de claro, o en una comunidad, vamos a decirlo con todas las palabras, de inteligencia, donde se mira, obviamente, los perfiles de aquellos que tienen un alto cargo, sería inviable que por temas de seguridad nacional, una persona con familia, con estos antecedentes, no hablamos de la elección de hoy, sino con todos los otros, estuviera en un alto cargo, porque tendría un riesgo elevado de sufrir chantajes por parte de terceros países. Hablamos de comunidad, obviamente, de inteligencia en estos temas. Dirá alguno, lo que haga su hijo ya, pero es que esto funciona así. Con lo cual no se entiende que la máxima autoridad del Tribunal Constitucional sucedan estas cosas y nadie haya dicho nada. Nadie haya movido nada. Se haya permitido que una persona con alto riesgo, viendo el perfil de su hijo, de ser chantajeado, vamos a decirlo así de claro, esté al mando de una institución como el Tribunal Constitucional. Que además sucedan cosas como las que han sucedido hoy en ese juzgado 44 de Madrid de instrucción, pues entendemos que a más de uno le empiecen a cabrear mucho, porque les aseguramos que si lo suyo o ustedes hubieran estado allí, seguramente estarían pasando unas cuantas noches
en la prisión. Y eso, si no toma cartas en el asunto de forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial, podemos tener un problema, y es que muchos empiecen a ver a los jueces como algo que precisamente no son. Si algo está defendiendo la democracia, y lo vamos a ver mañana con esa reunión del Consejo General del Poder Judicial, son precisamente los jueces. Y estos elementos extraños, nosotros no vamos a juzgar a esta señora juez, pero se hace extraño, vamos a decirlo así de claro, que alguien que hace escritos oníricos prácticamente a favor del conde Pumpido, que conoce perfectamente a la familia, no se inhiba cuando llegue un caso como este y tenga el morro, vamos a decirlo así, de basarse en unas cámaras e ignorar los partes médicos y otras cosas. Es bastante alucinante que esto se haga, pero sobre todo, y aquí es donde creemos que es lo grave, que esto se permita. No puede ser que la imagen de los jueces se ensucie por temas como este. Y hay una cosa que entenderán que es obvio, porque lo hemos escuchado muchas veces. Si tú formas parte, conoces, eres conocedor, pues parece que lo lógico es que te apartes del caso, te inhibas y lo traspases a otro. Porque si no, puede dar pie a estos malos entendidos. Recordarán aquello que pasaba hace unos días, que ha abierto expediente, por cierto, el Consejo General del Poder Judicial, sobre la juez del caso del Barcelona, y que había archivado algunos temas, había dilatado algunos temas, y cuyo marido o pareja, desconocemos exactamente si es pareja o marido, trabajaba en unos directivos de una empresa que colaboraba intensamente con el Fútbol Club Barcelona. A raíz de la información publicada en el debate, donde aparecen incluso grabaciones, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente para averiguar qué ha pasado. Pues imagínense en este caso, donde hablamos de una violación. Entendemos que no deberá dilatar el máximo órgano judicial una investigación para intentar dirimir qué ha pasado. Y si la juez ha cometido un error por influencias, por simpatías o por conocimiento, debería ser expulsada inmediatamente de la carrera e incluso imputada, creemos, de una forma inmediata. No se puede jugar con estos temas, no se puede jugar. Y mañana decíamos, hay la reunión del Consejo General del Poder Judicial, donde uno de los vocales que se denominan progresistas, Álvaro Cuesta, dice que no va a ir. Saben que mañana se va a redactar un documento en contra de la amnistía. No olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial es como el Consejo de Ministros de los jueces, para aquellos que a veces no acaban de ver de qué estamos hablando. Y con la no presencia de ese juez progresista que se niega a ir, pues sería aprobado sin ningún problema. Actualmente de los 20 miembros, 12 serían de lo que se denomina conservadores, aunque solo 8 han firmado el documento para la reunión de mañana, con lo cual los progresistas, que serían 8 también, si no va este, quedarían en 7, con lo cual quedarían en minoría y se aprobaría ese escrito, que sería un escándalo monumental. Que el Consejo de Ministros de los jueces dispare directamente contra el gobierno. Lo gracioso, y esto es donde volvemos a hablar de que hay cosas que no se pueden entender, es que este señor Álvaro Cuesta, pues nada, solo ha sido 20 años, unos 20, creemos que eran 19, diputado socialista. Algunos pensamos que aquellos jueces que entran en política no deberían volver a la judicatura, y menos a órganos como el Consejo General del Poder Judicial. Y de una puta vez que se vuelve, y perdón la vulgaridad, a los años, al 85, 86, si nos equivocamos, que sean los jueces que elijan su Consejo de Ministros. ¿O alguien cree que otro poder del Estado, el judicial, elige a los ministros del gobierno? Es que no. Porque eso que lo hagan los políticos. Pues en el caso judicial que lo elijan directamente los jueces, como pide Europa y como aquí parece que no se entiende y nos da situaciones surrealistas como esta, de que haya gente que luego de casi 20 años de diputado nos aparezca organizando, vaya usted a saber el qué, al dictado del presidente del partido, al dictado de quien quiere
corroer la democracia. Y hoy hemos tenido un día nosotros personalmente un poco complejo en redes, vamos a decirlo así, porque se nos ha ocurrido implementar, digamos, el resultado de las votaciones de las federaciones socialistas. Además de que hemos usado un Excel del propio partido, con todos los datos concretos, donde por cierto pone Federación del País Valencià y Euskadi, algunos se han enfadado, oiga, es lo que pone, nosotros no entramos ni salimos de ese tema, hablen con el Partido Socialista si tienen alguna duda, pero donde ese 87% a favor de la investidura, del acuerdo, perdón, entre PSOE y Sumar, lo hemos desgranado de una manera que hemos solo considerado los que han votado que sí. Algunos dicen, no, es que los que han votado que no, no quiere decir, perdón, los que no han ido no quiere decir que voten que no. Nadie discute eso. Pero recuerden una de las cosas fundamentales, aquellos que sean catalanes lo tendrán más claro, que cuando se hizo el que llamaron Buti-referéndum, aquel famoso el 1 de octubre, una de las dudas existenciales era, aparte de que fuera ilegal o no, era que para proclamar una independencia, o sea, una orden máxima, vamos a decirlo así, se requerían dos cosas. Uno, obviamente, una mayoría, que había que establecer por qué baremo. Algunos consideraban que debía ser el 70%, el 75%, y otra, un mínimo de participación. Que siguiendo modelos, por ejemplo, como el de Croacia, cuando fue la independencia, se movían también entre el 75%, Croacia, Eslovenia y todos estos, 75-80%. Sin esa participación, los resultados no eran válidos, porque era muy importante que se plasmara el sí para dar con claridad ese paso. Pues nosotros hemos cogido ese modelo, hemos catalanizado esa votación de las federaciones socialistas, eso que tanto está haciendo el PSOE, parece que esto les ha molestado, y hemos considerado, hombre, que si ha habido apenas un 60% de participación, estaría bien establecer cuál es el apoyo real que ha tenido esa votación. ¿Y ha sorprendido a algunos o no? Que ha habido 5 comunidades donde ha tenido menos del 50% de sís sobre el censo global. La peor, la Asturias de Barbón, donde ha tenido solo el 41% de los votos favorables a ese acuerdo. Ojo, acuerdo donde no se habla de la amnistía, imagínense. Otras que los votantes sean idiotas. En el caso de Aragón, un 42%, en el caso de Canarias, un 46%, que luego en los datos de otro lado dicen que ha habido un 90 y pico por ciento a favor. Sí, claro, en fin. Castilla-La Mancha un 47% y Castilla y León un 48% solo a favor de el sí. Curiosamente, Cataluña, que también hablaban de que ha habido ese 80 y pico, ¿saben cuántos de todo el censo de afiliados socialistas en Cataluña ha votado a favor de ese acuerdo? Apenas el 52%. Es decir, si nos plasmáramos en esas elecciones que decíamos de independencia, por decir algo que era importante, Croacia, Eslovenia, por decir los últimos países, ninguno pasaría el tope porque no han alcanzado ese porcentaje mínimo. Y entonces se cuenta solo los sís y los sís no alcanzan más que el resto. Algunos ha cabreado, ha saltado hasta algún periodista de estos al servicio del PSOE, de estos que han sido tertulianos en televisión, bueno, esta gentuza que corre por ahí, en fin, cada uno es libre de tener su pensamiento, pero la realidad es que, y esto es algo de concepto, que nosotros tenemos muy claro, cuando vemos cualquier tipo de votación, y vemos que se centran exclusivamente en porcentajes y que esconden en cierta manera, nos ha costado mucho encontrar los números reales, también lo decimos, en las notas no hablaban de porcentajes exclusivamente. Cuando alguien se basa solo en porcentajes, recuerden aquello de que las estadísticas son una de las 3 grandes mentiras que existen, porque se pueden manipular a un lado o a otro. Alguno dirá, bueno, también sumar los nos puede serlo. Oiga, como hemos comentado, jugamos a lo que juegan los socialistas y el independentismo a diario. Y parece que verse en el espejo les sienta fatal. Y esa es la realidad, que el apoyo no es tan grande y cada vez hay más dudas dentro del socialismo. Porque
empiezan a tener claro que ya no hay vuelta atrás, que ha sido una apuesta personal, obviamente, del presidente Sánchez, y aunque apoye, y aquí viene una clave interesante, y aunque finalmente Puigdemont decida en ese arrebato que puede tener mañana, pasó mañana, decida, seguramente mañana va a ser un día clave, decida apoyar la investidura, no todo el mundo tiene claro qué puede pasar. Porque hablamos aparte de dos elementos también interesantes. La ruptura total de Podemos con Sumar, que se está hablando muy poco y que son 5 diputados. Con esa rumorología, y aquí saben que hablamos poco de rumores, pero hay gente que la que solo puedes hablar de rumores. Por cierto, allí participaron 26.000, que se dice bien pronto, bastante más que todos los del independentismo, por ejemplo. Pero que decíamos, la rumorología que apunta a que esos diputados pueden acabar en el grupo mixto, con lo cual no votarían, a favor de Sánchez. Ojo a esos 5 diputados. Y ojo también a un partido cada vez más presionado. Y hablamos obviamente del PNV, que no ha todavía cerrado el acuerdo, se ha sentido ninguneado, vamos a decirlo así, porque ellos iban con toda la ilusión a firmar el tema del cuartelito este que les han regalado y se han dado cuenta de que han hecho el pelele. No han conseguido nada y hasta el bloque parece que ha conseguido más. Vamos a decirlo así, claro, el descuentillo ese de las autopistas y ese descuento de la deuda, etcétera, etcétera, y ellos se dan cuenta de que han sido ninguneados, engañados. Y claro, el PNV, que recordarán fueron los que traicionaron a Rajoy en aquel momento, pues tienen ese aire, digamos, tan habitual del sur de Italia, de la venganza y de las cosas extrañas por intentar que no parezcan tontos. Y ojo que nosotros insistimos en el paso actual, que el hecho de que haya investidura no querrá decir que esté todo todavía atado. Y ya no hablamos obviamente de los vaivenes de Puigdemont, que como decimos, empezará a apretar con el tema del referéndum, porque sabe que le van a dar todo. Pero empieza a dudar Puigdemont, y esto es también un elemento clave, que lo que le conceda Sánchez vaya a ser válido. Porque imagínense, si mañana ya hay ese disparo directo del Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía, el Supremo ya está buscando fórmulas para dirigir al Constitucional y paralizar la aplicación, y encima, por casualidad, que nadie se piense nada raro, pero ha de saltar el presidente del Tribunal Constitucional por el escándalo de su hijo, pues ¿qué quieren que les diga? Y fíjese de estas cosas que a nosotros nos parecen maravillosas. Y no nos vamos a ir a muchos días atrás, nos vamos a ir a hace unos minutos. Cuando hemos empezado a hablar lo del señor Pompidou, recuerden que hemos dicho una cosa para que vean al final cómo funciona esto. Que era un personaje que en ciertos países no podría ser presidente ni del Tribunal Constitucional ni seguramente de nada de interés y seguridad nacional, porque sería un personaje fácilmente chantajeable. Es un punto débil en la cadena del Partido Socialista, en esa estructura que ha pensado Sánchez. Yo la apruebo y Pompidou me la aprueba. ¿Qué haces en una situación así? ¿Qué pieza mueves? Pues vas a buscar la pieza débil, la pieza que puedes tirar. Y te lees la estructura actual que rodea al socialismo y ves un punto débil. Y ese punto débil, curiosamente, es Conde Pompidou. Con lo cual ustedes imagínense ponerse ahora en la piel de Puigdemont, que sabemos que es un ejercicio difícil, pero bueno, en fin, se toman una botella de cava y a lo mejor se ponen. Iba a decir otro comentario, pero entonces tendría que ir Puigdemont con el hijo de Pompidou, que ya sabemos que frecuentan esos sitios los dos. Pero la realidad es que ustedes pónganse en la piel de Puigdemont, que lo hemos dicho, tiene 1000 defectos. Es un tarado, no lo vamos a discutir. Es un ser inestable, un perfil súper inestable, pero no es tonto. Puigdemont, si un día nos ves, nos invitas a un café. No es tonto.
Y es consciente de que aunque le prometan que van a hacerse todo el lawfare que quieran, no lo van a poder cumplir. Porque el castillo de naipes que había construido Sánchez a través del Constitucional se le puede caer encima. El Consejo General del Poder Judicial ha avanzado antes, posiblemente, de lo que decida Puigdemont. Y Puigdemont escucha todo eso y se da cuenta de que si llega un pacto que puede romper antes de la investidura, insistimos, por eso las prisas de Sánchez de hacerlo ya, pero Puigdemont empieza a ser consciente de que lo que le prometa Sánchez quizá no valga para nada. Quizá no valga para nada. Y hace una moción de censura contra Sánchez, seamos sinceros. ¿Quién va a pactar? ¿Va a pactar Puigdemont con Vox? Será imposible. Si Sánchez alcanza la presidencia, le costará gobernar, pero no lo van a echar de ahí. Funcionará a golpe de decreto ley y Puigdemont podrá perfectamente estar en una cárcel y pensar qué burro he sido. Todo eso lo tiene ahora en mente Puigdemont y es consciente de que ahora, como decíamos ayer, ya no es un tema tanto de lo que me da o me deja de dar, ya no es un tema tanto de lo que me interesa o me deja de interesar, es un tema de valorar la realidad. Y la realidad es que se ha puesto muy complicado, muy caro, ser amigo de Sánchez. Porque cuando se quebranta el Estado democrático, pues pasan las cosas que pasan. Y son cosas que al final, aunque alguno no lo entienda, refuerzan la democracia, porque nos hacen ver que se cuida perfectamente. Y todo eso, el PP va acelerando los actos, intentando mostrar a Feijóo como un ser de luz, vamos a decirlo así. En fin, y nosotros, lo decíamos ayer, solo le damos una recomendación a Feijóo, que si por esa casualidad de la vida hay unas elecciones, que no dude en cargarse a la mitad de su equipo de una manera inmediata. Si va con los que fue a las elecciones, fracasará. Y en estos temas no hay segunda oportunidad. Es probable también de que Sánchez no fuera a elecciones, y eso sería un valor añadido, obviamente, a Feijóo, pero ojo que no nos pongan a alguien que de golpe sea más antisanchista que todos, que lo haga por España y todos esos rollos y que sorprenda. Porque a este país las sorpresas les gusta. Y es un país donde, seamos sinceros, es muy difícil que gobierne alguien si no tiene el respaldo de la gente. Por incompetencia de otro, como pensó Feijóo que iba a gobernar, es complicado hacerlo en este país. Decíamos que mañana va a ser el día, creemos, clave, el día estrella. Estas próximas horas, desplazamiento de líderes de Junts a Bruselas, pendientes de lo que decía el Consejo General del Poder Judicial, todo suma, pendientes también, obviamente, si va a haber alguna decisión del Poder Judicial sobre el escándalo brutal del tema de Conde Pumpido y la salida de su hijo de la cárcel, y luego alguno, pues que se hará alguna pregunta sobre qué casualidad que haya pasado hoy, en fin, pero miren, eso al final, ya saben. En la vida siempre hay casualidades, ¿qué quieren que les diga? Tampoco le den muchas vueltas. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, insistimos en las aportaciones, etcétera, etcétera, ahora que estamos súper animados, que hemos hecho más de 20 y pico mil oyentes cada programa, pues todos aquellos que lo deseen ya saben lo que pueden hacer, tanto con online, que está justo debajo en los comentarios, o directamente con las aportaciones que tienen aquí en el frontal del programa. Nosotros nos emplazamos a mañana y a esta semana, que va a ser ya la semana de la culminación de todo. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.